Bienvenidos a Ecos del Pasado, audios de historia realizados en Notebook LM. Hoy nos sumergimos en la vida de una figura a menudo eclipsada en la historia de Francia, la reina María Leschinska, la esposa de Luis XV. El texto que tenemos para este análisis se centra en un capítulo con un título muy revelador: La esposa resignada. Un título que, bueno, como vamos a ver, es a la vez muy preciso y también profundamente engañoso. Engañoso. Sí, porque define perfectamente su vida pública, pero oculta casi por completo la vida fascinante que ella se construyó en privado. Exacto. Y esa es un poco nuestra misión hoy: ir más allá de ese estereotipo de la reina piadosa, aburrida, la reina engañada. Queremos entender por qué su elección como reina fue un auténtico bombazo en la corte y, sobre todo, cómo se las ingenió para forjarse una vida propia a la sombra de uno de los monarcas más infieles de la historia. Es una historia de resiliencia, ¿no? De cómo encontrar la libertad en los márgenes del poder. Bien, pues vamos a desgranar esto. La historia arranca con una decisión que dejó a toda la aristocracia europea, boquiabierta. Totalmente. Tenemos al rey de Francia, Luis XV, un adolescente de 15 años considerado el monarca más apuesto de Europa. Y de repente anuncian su boda. Con una princesa polaca de 22 años. Que era hija de un rey en el exilio, sin fortuna, y que, según las crónicas, tenía un aspecto más bien discreto. O sea, la pregunta es, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Por qué esta decisión tan ilógica? La respuesta, como casi siempre en la época, es pura política, pero una política de facciones muy concreta. A ver. El poder real en ese momento no lo tenía el rey, que era muy joven. Lo manejaban el duque de Borbón y su amante, Madame de Prie. Ellos eran los que movían los hilos. Exacto. Y su mayor miedo era que llegara una reina con una familia poderosa detrás, con ambiciones, con una red de alianzas que pudiera, disputarles el control sobre el rey. No querían competencia, claro. Buscaban a alguien que no les hiciera sombra. Precisamente. Habían descartado a candidatas de casas reales mucho más importantes, de España, de Saboya. ¿Y por qué? Justo por eso. Y en ese contexto, María Leschinska era, irónicamente, la candidata perfecta. Su padre, Stanislao, había sido rey de Polonia, pero en ese momento era un monarca sin reino. Un exiliado. Exacto. Vivía exiliado en Francia, no tenía ejército, ni dinero, ni influencia. María no aportaba nada, y esa era su mayor virtud a los ojos del duque. O sea que la eligen por su debilidad. Es una elección por descarte, básicamente. Totalmente. El texto que sirve de base para nuestro análisis lo deja clarísimo. Cita un informe de un emisario que la describió de una forma brutalmente sincera. ¿Qué decía? Decía, y cito, «Tiene un espíritu simple que tomará la forma y la figura que se quiera». ¡Qué barbaridad! La veían como un lienzo en blanco, una figura maleable que se dedicaría a dar herederos, a sonreír y a no interferir en sus planes. Pero claro, una elección así, que ignora a todas las grandes casas reales, tuvo que generar una reacción brutal en la corte, ¿no? Una reacción furibunda. Para desacreditar la elección del duque, sus enemigos lanzaron una campaña de desprestigio contra ella. Contra la futura reina. Sí, atacaron su físico, su linaje y, lo más grave de todo, su salud. Se difundió el rumor de que era epiléptica, lo que en la época se conocía como el alto mal. Y eso no era un simple cotilleo. Eso atacaba directamente su función principal como reina. Exacto. La implicación era devastadora. Si era epiléptica, se consideraba que no podría tener hijos sanos o que directamente sería estéril. Vamos, que estaban diciendo que iban a casar al rey con una mujer que no podía dar un heredero a Francia. Justo. La presión fue tan enorme que el propio duque tuvo que ordenar algo insólito, un examen médico y ginecológico completo y además público de la princesa. Y aquí la historia se pone casi clínica, porque tenemos los detalles de ese informe. Es algo extraordinario. Desde luego. El análisis que manejamos detalla cómo los mejores médicos de Estrasburgo la examinaron a fondo. Y el informe final es de una precisión, asombrosa. ¿Y qué concluía? Pues declaraban que estaba bien conformada, que no presentaba ninguna defectuosidad. Y aquí viene la frase clave. Decían textualmente: «La princesa está perfectamente regulada». Perfectamente regulada. Sí. La conclusión era tajante. Gozaba de una salud excelente y estaba perfectamente capacitada para concebir. Es increíble.
Toda su validación como futura reina de Francia se reduce a un certificado de fertilidad. Es una cosificación absoluta de su papel. No importa quién sea ella. No, solo que su cuerpo funcione. Es una validación puramente biológica. Se la certifica como un vientre apto para la dinastía. Y bueno, superada esta humillación pública, la boda por fin se celebra. Y por lo que dicen las fuentes, el comienzo fue sorprendentemente feliz. Parece que María se enamoró perdidamente del joven rey. Sí, los primeros meses fueron una auténtica luna de miel. Él era un adolescente tímido, muy devoto, y ella compartía esa piedad. Se sentía adorada por ese joven al que describe casi como un dios vivo. Pero la misma red de intrigas que la sentó en el trono fue la que muy pronto la condenaría a la irrelevancia política. ¿Correcto? Y el artífice de esa caída fue otra figura clave. ¿El cardenal Fleury? El hombre más importante en la vida de Luis XV. Había sido su preceptor desde niño y ejercía sobre él una influencia paternal y psicológica inmensa. Y claro, Fleury veía con recelo al duque de Borbón. Y por extensión, a la reina, a quien consideraba una pieza del duque. No iba a permitir que nadie tuviera más influencia que él sobre el rey. Así que se desata una lucha de poder en la sombra. Una lucha que Fleury gana de forma aplastante. Consigue que el rey destierre al duque de Borbón. Y para dejarles claro a la reina cuál es su nuevo lugar. Orquesta un golpe de efecto magistral y a la vez cruel. Le entrega a María una nota manuscrita por su propio marido, por el rey. Una nota cuyo contenido es demoledor. Resume todo su futuro en unas pocas líneas. Es una sentencia. Luis XV le escribe: «Le ruego, señora, y si es menester se lo ordeno, que haga todo lo que el cardenal le diga de mi parte como si fuera yo mismo». Paremos un momento en esa frase. Es brutal. Muchísimo. No es solo una orden política, es una anulación personal. Le está diciendo que la palabra de otro hombre tiene más peso que la suya. Y que debe obedecerle como si fuera él. La humillación es tanto política como conyugal. Es un acta de rendición incondicional. El estudio que analizamos concluye que con esa nota, apenas 4 meses después de su boda y con solo 22 años, María Leszczyńska se convierte oficialmente en la reina resignada del título. Su vida pública ha terminado antes de empezar. Exacto. Y a partir de ese momento, su rol se reduce estrictamente al que le habían asignado, el deber dinástico. Un deber que cumple con una eficacia asombrosa. Y agotadora. 9 partos en 10 años. Dio a luz a 10 hijos, de los cuales 8 fueron niñas y 2 niños, incluyendo al esperado Delfín. El texto recoge una frase que probablemente sea apócrifa, pero que lo capta todo. Sí, se le atribuye esa frase de «toujours couché, toujours grosse, toujours accouchant». Siempre acostada, siempre embarazada, siempre pariendo. Ese ritmo frenético de embarazos tuvo que tener consecuencias, claro. Físicas y en su relación con el Grey, ¿no? Por supuesto. La agotó físicamente y por prescripción médica tuvo que espaciar sus relaciones con un rey que era joven y con un conocido apetito sexual. ¿Y esa distancia física? Abrió la puerta de par en par a las infidelidades de Luis XV, que se convertirían en leyenda en toda Europa. Y es aquí donde la historia podría terminar, ¿verdad? Con la imagen de la reina mártir. Pero la perspectiva que se adopta en este estudio es que esa es solo la mitad del relato. Exacto. Con su vida pública anulada, ¿qué hace María? Se hunde en la depresión. Lejos de eso, hace algo mucho más interesante. Construye un poder alternativo, un reino privado donde ella sí dicta las normas. ¿Y cómo lo hace? A través de pasiones muy terrenales que, en cierto modo, desafiaban la etiqueta y la imagen de reina piadosa. Encuentra, digamos, 3 vías de escape. Empecemos por la primera, que quizá es la más sorprendente: el juego. Era una jugadora empedernida, casi compulsiva. Su juego favorito era el cabañole, una especie de bingo con tablero. Y no jugaba para pasar el rato, por lo que veo. Para nada, jugaba a lo grande. Las fuentes relatan que llegó a perder auténticas fortunas, sumas tan grandes que el propio rey, a pesar de sus amantes y su distanciamiento, a menudo tenía que intervenir para cubrir sus deudas. Eso es más que un pasatiempo. Es casi un acto de rebelión pasivo-agresiva. ¿Verdad? Es una manera de generar un problema que solo el rey puede solucionar, forzando su atención. Es una forma de afirmar su existencia a través del caos financiero. Su segunda pasión era igualmente sensorial, la comida. Era una gourmet.
una auténtica gourmande. El texto relata un episodio increíble en el que llegó a comerse 180 ostras en una sola sentada. ¿180? Sí, y le provocó una indigestión tan severa que casi se muere. Es que eso es una declaración de intenciones. De nuevo como con el juego, es un exceso. En una vida sin poder, parece que ejerce un control absoluto sobre sus placeres. Totalmente. Su paladar era tan refinado que los cocineros de la corte crearon platos para ella. El famoso bocadito a la reina, la bouchée à la reine que conocemos hoy, fue una invención en su honor. Una jugadora, una glotona. Y nos queda su tercer refugio, que quizá era el más sofisticado: el arte. Sí, la pintura fue su verdadero santuario. No solo pintaba ella misma, y recibió clases de un gran maestro de la época, Jean-Baptiste Udry, Sino que fue mecenas, ¿no? y una mecenas muy importante. Tenía un gusto muy definido y fue ella quien encargó obras a los mejores artistas del momento, como François Boucher, Nattier o Van Loo. Y el tipo de arte que patrocinaba nos dice algo sobre ella. Muchísimo. No encargaba grandes frescos históricos o retratos de estado. Su gusto se inclinaba por escenas más íntimas, mitológicas, de corte rococó. O sea que estaba creando una estética propia. En esencia, sí. Un mundo visual para sus aposentos privados que contrastaba con la pomposidad y la rigidez de la corte oficial de Versalles. Era su mundo, pagado y elegido por ella. Así que, al juntar estas piezas, la jugadora, la gastrónoma, la mecenas, la imagen cambia por completo. Ya no es tan simple. No hablamos de pasatiempos, sino de la construcción activa de una identidad al margen de su marido y de la corte. Exacto. Y esa construcción de un mundo propio se extendía a su círculo de amistades, su cenáculo, como lo llaman las fuentes. Que no era solo de religiosos, como se suele pensar. Para nada. Su círculo íntimo era increíblemente diverso. Había ministros, altos funcionarios, pero también intelectuales. Se sabe que leyó a Voltaire y que tuvo al filósofo Helvétius, una figura clave de la Ilustración, a su servicio. Y el texto menciona incluso a personajes más inesperados. Sí, y esto es muy revelador. Acogió en su círculo a libertinos notorios como el conde de Tressan, a quien ella llamaba Cariñosamente, el más amable de los sinvergüenzas. que una reina, conocida por su piedad, disfrutara de la compañía de un sinvergüenza declarado, nos habla de una mujer mucho más compleja. Y con más sentido del humor de lo que se suele pensar, creó un espacio de libertad intelectual y social para sí misma. Entonces llegamos al final de su vida. Reinó durante 43 años, el reinado más largo para una reina consorte de Francia, siempre en este segundo plano. ¿Cómo debemos entender, entonces, su resignación? Pues el argumento central del texto que analizamos es que su resignación no fue debilidad ni apatía. Fue una estrategia deliberada de supervivencia. Una estrategia. Sí, para preservar su paz interior. Entendió muy pronto que no podía ganar la batalla política, así que simplemente decidió no lucharla. Aceptó su destino. Aceptó la sombra a la que la condenaron, pero en lugar de marchitarse en ella, la convirtió en su jardín secreto. Un jardín que cultivó con arte, gastronomía, juego y amistades muy diversas. Pero, ¿podemos llamarlo realmente una elección? ¿O fue la única opción que le quedaba para no volverse loca? ¿Hay alguna evidencia en las fuentes de que ella lo viera como una estrategia consciente desde el principio? Es una pregunta excelente. Quizá no fue una estrategia consciente desde el primer día, pero la consistencia de sus acciones a lo largo de 4 décadas sugiere que se convirtió en una filosofía de vida. No se limitó a soportar su destino, lo transformó. Lo entiendo. En lugar de buscar el poder que se le negaba, redefinió el poder en sus propios términos. El poder de disfrutar de un buen cuadro, de una buena comida, de una conversación inteligente. O de la emoción de una apuesta. O de la emoción de una apuesta arriesgada. Es una lección de resiliencia. Una forma muy diferente de verla, no como la víctima pasiva de Luis XV, sino como la arquitecta activa de su propia felicidad privada. Exactamente. Alguien que, ante la imposibilidad de cambiar su destino público, se dedicó con ahínco a enriquecer su vida interior. Antes de terminar, las fuentes nos dejan con un último detalle, un objeto que la reina guardaba en su oratorio privado y que es una imagen final increíblemente potente y enigmática. Un detalle que condensa todas las contradicciones de su vida. Junto a sus libros de oraciones y sus reliquias de santos, María Leschinska guardaba una calavera humana. Un memento mori. Sí, que adornaba con cintas de colores. Y la llamaba, afectuosamente, su belle mignonne,
mi bella bonita. Pero no era una calavera anónima. Ella la identificaba con una persona muy concreta, Ninon de Lenclos. Y ahí está la clave de todo. Ninon de Lenclos había sido una de las cortesanas más famosas del siglo anterior. Una mujer brillante, culta, pero sobre todo una mujer radicalmente libre. Famosa por su independencia económica y su larguísima lista de amantes. Era el símbolo absoluto de la libertad sexual y personal, todo lo que la reina por su posición no podía ser. Lo que nos deja con una pregunta final para la reflexión. ¿Qué pensaría realmente la reina María Leschinska, piadosa y públicamente fiel, mientras rezaba contemplando un símbolo de la vanidad y la muerte, bautizado con el nombre de la mujer más sexualmente liberada de la historia de Francia? ¿Y todo esto mientras su propio marido exhibía a sus amantes por toda Europa? Una cuestión para seguir explorando. Gracias por escuchar Ecos del Pasado, un audio generado por la aplicación artificial Notebook LM. Si te ha gustado, suscríbete y comparte. Hasta el próximo encuentro.